de regreso. Ya estamos de regreso a la sesión. Vamos a continuar con la clase. Ya estamos casi todos ingresados. Por favor, registren la asistencia, no se vayan a olvidar. Ya ustedes podrán encontrar en este momento en el modo la clase publicada. Encuentran la clase publicada. ¿Ya? Bueno, estamos 25 participantes. Vamos a continuar con la clase. Bueno, antes del receso nosotros habíamos conversado acerca de lo que era la metodología del ingreso para determinar el producto de una nación. Habíamos conversado los principales factores que intervienen, los rubros que participan. Ahorita nos vamos a concentrar en profundizar lo que es el flujo del gasto, esta metodología para encontrar el producto de una nación. Esta metodología lo que trata de hacer es categorizar, o trata de las categorías que tienen que ver con el mantenimiento y la expansión de la actividad económica. Ya nosotros habíamos conversado en momentos anteriores que el objetivo del gasto, cuando hablamos a términos macroeconómicos, es incentivar la actividad económica. Ese es el objetivo del gasto. Un concepto muy diferente de lo que constituye el gasto cuando hablamos en términos de la empresa privada o en términos microeconómicos. Recuerden que microeconomía estudia la parte desde un punto de vista individual, desde un punto de vista de las empresas, de la parte privada. En cambio, la macroeconomía analiza el entorno global, el Estado, los integrantes del Estado, quienes participan, quienes la componen y cómo se interrelacionan sus partes. Dentro del flujo del gasto, nosotros habíamos conversado también que se observa lo que es la categoría y mantenimiento. Esto es el consumo viable, del consumo personal y del consumo del gobierno. Recuerden que el gobierno tiene doble función, tiene la función tanto de consumo como de productor. Es el único ente que tiene esas dos funciones, a diferencia de los hogares que solamente se dedican a consumir y las empresas que se dedican solamente a producir. En la categoría en expansión de la actividad económica, esa es otra categoría que también habíamos conversado un poco, esto se refiere a lo que es la inversión bruta de la economía. Habíamos manifestado que cuando hablamos de inversión, también nos referíamos a lo que es la formación bruta de capital fijo, y esta formación bruta de capital fijo se refiere a la formación bruta de las empresas y del gobierno, porque son tanto la empresa como el gobierno son los que generan producción, y la sumatoria de la producción del gobierno más la producción de las empresas es el total de la inversión. Esas definiciones también nosotros las habíamos analizado la semana pasada. Vemos el consumo del gobierno. Esta parte de los servicios son o constituye los servicios gubernamentales producidos por el gobierno y entregados de manera gratuita a la comunidad. ¿Cuál sería un ejemplo de ellos? A ver, aquí los quiero ver. A ver, Irlanda. El subsidio. Irlanda. No, subsidio es otra cosa. Estamos hablando de consumos de gobierno. Por eso es importantísimo tener bien claro estos parámetros para poder identificar qué componente analiza cada uno. ¿Qué era un subsidio? ¿Qué era un subsidio? Una ayuda económica. A ver, vamos. No se olviden estos conceptos. Ya les voy a poner acá la definición de subsidio que habíamos visto. Es una ayuda que presta el gobierno ¿a quién? A las empresas.
a las empresas. No es que lo hago de buena gente. El gobierno dice, de buena gente, hoy pobrecitos se están muriendo de hambre, tenga, vaya, coma. No, ese no es el objetivo del subsidio, desde el punto de vista de la macroeconomía. El punto de vista del subsidio es ayudar a las empresas, que se los deja a los hogares con ese subsidio que hacen, pueden comprar a las empresas. Por eso la definición de subsidio es una ayuda que presta el gobierno a las empresas, desde el punto de vista macroeconómico. Entonces continuamos. Y acá les estaba haciendo me pasé, me fui de largo, disculpen. Estamos aquí, flujo del gasto. El consumo. ¿Ya? A ver, ¿ustedes alzaron la mano? ¿Quién alzó la mano? A ver, Kevin, ¿qué ibas a comentar? Que el consumo del gobierno corresponde a todos los gastos necesarios y efectuados por el gobierno. Pues, lo utilizan para la producción de bienes y servicios de no mercado, destinados al consumo individual o colectivo de una población. Exacto, el consumo, muy bien. El consumo del gobierno son los servicios gubernamentales. Un ejemplo de un consumo de gobierno. Un ejemplo. A ver, Félix. Pueden ser los servicios de salud. Los servicios de salud es un consumo perfecto, son servicios gubernamentales que prestan de forma gratuita. Ustedes saben que los hospitales públicos, ustedes van a un hospital público, pagan una tasa, que es un valor ínfimo, por un servicio, y reciben, inclusive hasta reciben medicinas que son por valores ínfimos, que en comparación que si se fueran a una empresa o un hospital privado, pagarían hasta 100 veces más el valor de lo que normalmente pagarían en un hospital público. Por ejemplo, las vacunas, ustedes determinadas vacunas, van al Ministerio de Salud Pública y se las aplican de manera gratuita, en contraste que si van a una empresa privada, a un hospital privado, le aplican la vacuna y les están cobrando un valor monetario. Entonces, el consumo es eso, es el servicio, o son los servicios gubernamentales. ¿Qué otro tipo de servicios tenemos? ¿Algún tipo de servicio gubernamental que dé el Estado? La policía. El estudio. El estudio. En este caso sí, el estudio es un servicio gubernamental porque ustedes, siempre y cuando no reprueben, pueden estudiar en la universidad y no realizan ningún pago monetario por estudiar, por asistir a las clases. Ustedes simplemente se matriculan, llenan una especie o el procedimiento que tenga la universidad y se registran y listo. En cambio, si van a una universidad privada, ustedes tienen que pagar una colegiatura, una pensión, una tasa y un arancel y un poco de rubros según la universidad y la carrera que vayan a estudiar. Entonces, esto es lo que se conoce consumos del gobierno. Lady, ¿vas a decir algo, Lady? Yo le dije que podría ser la policía o las Fuerzas Armadas. Lo que es la policía, exactamente. La policía entrega un servicio gratuito a la comunidad, que es el servicio de seguridad. Ustedes se recuerdan lo que pasó hace algunos añitos atrás, cuando decidieron ponerse en huelga los policías. ¿Se acuerdan? 30S. El 30 de septiembre. ¿Qué pasó ese día que se fueron de paro los policías nacionales? Fue un sistema caótico que vivió el país. Entonces, la Policía Nacional, con todos los defectos que pudiese tener en cualquier lugar del mundo, es un servicio que brinda el gobierno de manera gratuita. Tenemos también las seguridades en las fronteras, es otro servicio que brinda el gobierno de manera gratuita. Tenemos la garantía, o al menos la percepción de una garantía, de que no se nos van a meter por las fronteras a querernos robar nuestras tierras o nuestras pertenencias, porque tenemos unas Fuerzas Armadas que nos protege de manera gratuita. Aunque en realidad no es de manera gratuita, sino es que se segrega vía impuestos, pero eso ya es otro tipo de clase. De otro tipo de clase que se va a ir viendo poco a poco. A ver, con Oscar, ¿qué ibas a decir, Oscar? Ya contigo continúo.
era preguntar más bien si cuando el Estado oferta salarios gubernamentales, o trabajos gubernamentales obviamente, cuenta como parte de lo que estamos hablando. Los salarios gubernamentales. Los salarios no es Sí. nada más que eso, un salario. Y está dentro de lo que es el gasto, los salarios. ¿Por qué? Tú contratas a una persona, ¿con qué fin? Para que produzca y trabaje en una empresa y al fin y al cabo compre los bienes que tienen o que producen las empresas. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es salarios, en realidad estamos hablando de gasto, no estamos hablando de un consumo. ¿Sí? Son definiciones que tenemos que ir viendo la diferencia, es una diferencia muy sutil. Ya ustedes van observando que no es lo mismo decir un concepto en la microeconomía que en la macroeconomía. No es lo mismo decir el gasto desde el punto de vista microeconómico que decir gasto desde el punto de vista macroeconómico. Existen diferencias muy sutiles pero muy importantes que marcan una diferencia increíble entre una definición y otra. Eso también, espero que al terminar la materia, ustedes tengan un poquito más de conciencia económica, para elegir a las autoridades que van a gobernar durante las próximas elecciones. Sean un poquito más críticos, no se dejen llevar únicamente por lo que dicen las redes sociales o las prensas, analicen, vean lo que dicen, escuchen, interpreten, razonen, conjeturen, para que ustedes puedan observar si lo que están diciendo es cercano a la realidad o está muy alejado de la realidad, por no utilizar otros términos. Entonces, ya estamos viendo, consumo del gobierno, es que estamos dentro de lo que es el método del gasto. Ahora vamos a ver lo que es, caramba, perdón, se me fue de largo esto. La inversión bruta de la economía. Esto constituye lo que se conoce como la formación bruta de capital. Ya habíamos mencionado que la formación bruta de capital es el equivalente a decir inversión bruta. ¿Por qué? Porque la inversión bruta es el global de la formación bruta de la economía de las empresas, más la formación bruta de la economía de los gobiernos, más una variación de existencia. Esa variación de existencia nosotros habíamos conversado de manera muy superficial la semana pasada, que es la diferencia de lo que se produce en un periodo y lo que no se consume o se deja de consumir y se guarda en stock. Es decir, lo que los productores producen y venden. En esta sesión vamos a ver que puede darse que las variaciones de existencia sean positivas, sean negativas. ¿Qué significará cuando una variación de existencia es positiva? ¿Qué significará cuando es negativa? Eso vamos a ver en estos momentos. Obviamente la inversión bruta, tenemos formación bruta de capital fijo de la empresa y del gobierno. Y por último, la variación de existencia. Vamos a profundizar un poquito más en el detalle de lo que son las variaciones de existencia dentro de las cuentas nacionales. A ver, alguien que me ayude con la lectura. A ver, Alison, ayúdeme con la lectura, Alison. Alison Chávez Delgado. Variación de existencia. Es una categoría creada para poder igualar el cálculo del producto de la nación a través del flujo del gasto con el método de ingreso y del flujo de producción. Entonces, ¿qué tenemos? Que simplemente un valor diseñado para ajustar la diferencia que tenemos entre la producción y el gasto. ¿Por qué se debe? Los entendidos en la materia se dieron cuenta de que cuando se trabaja el gasto no cuadran los valores con el método del ingreso ni con el método de la producción. Había siempre un saldo que sobraba y se pusieron a investigar y llegaron a la conclusión de que esta diferencia se debe simplemente porque no necesariamente todo lo que se produce dentro de un periodo se lo consume o se lo vende. Siempre quedan stocks
que se acumulan para un siguiente periodo, ya sea que se consume a más o que se consume a menos, siempre hay un saldo que queda en existencia, y ese se lo puso con el nombre de variación de existencia. Gracias, Alison. Para esto tenemos que recordar que lo máximo que se puede gastar en una economía es el índice total que se produce. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos gastar más de lo que tenemos. Si salimos de nuestros hogares con $20 en el bolsillo, podremos gastar hasta 20 dólares en lo que nosotros querramos, a no ser que nos endeudemos. Pero ese valor no está considerado dentro del análisis del producto de una nación. Eso ya entra en otro tipo de análisis que lo vamos a ver posteriormente. Entonces aquí planteamos una pregunta. ¿Cómo en un periodo una nación puede gastar más de lo que se ha producido? ¿Será eso posible? ¿Quién me puede mencionar eso? Evelyn Naranjo. ¿Dónde está Evelyn? A ver, Kevin Cabrera. Cuando realizan préstamos, o sea, préstamos internacionales y tienen una deuda de tantos años y planean salir de esa deuda en tantos años, pero ya al salir de esa deuda ya van a tener una ganancia. Ya, entonces con deudas. Ya, perfecto. A ver, Irlanda, ¿qué nos puedes argumentar tú con respecto a esta pregunta? ¿Cómo en un periodo una nación puede gastar más de lo que ha producido? ¿Será eso posible? ¿Será que tú puedes gastar más de lo que produces? O te planteo la pregunta, ¿tú puedes consumir más de lo que tienes producido en un periodo? Jenny Aquino, ¿qué piensas tú? ¿Dónde está Jenny? A ver, Kevin. Yo pienso que no, porque... A ver. Bueno. A ver, dinos, Jenny, ¿qué ibas a decir? Yo pienso que no, porque si consumo más quedaría, o sea, si gasto más quedaría de alguna u otra manera endeudada. Quedarías endeudada, ¿no? ¿Ya? Sí. Bueno, vamos a ver que cuando hago esta pregunta un poco porque uno tiende a confundirse en lo que son variaciones de existencias. Las variaciones de existencia cuando nos referimos a lo producido. Y aquí la pregunta es, ¿se puede utilizar productos generados por la nación más de lo que se genera? Entonces la respuesta va a ser, esto va a depender. Sí se puede, pero solamente bajo ciertas condiciones. Esto se da cuando la producción nacional genera un inventario final de lo producido por las empresas que se acumula por el siguiente ciclo. ¿Qué significa? Como cuando ustedes llevan en una contabilidad, manejan los inventarios. Producen durante el año 100 unidades y resulta que de las 100 unidades solamente vendieron 90. Acumularon un stock de 10 unidades. El siguiente año volvieron a producir 100. ¿Hasta cuánto puedes consumir el próximo año de unidades? ¿Quién me puede decir? Repito, tengo a ver, Jenny, ¿hasta cuánto podré producir, gastar en unidades en el ejemplo que di? Creo que 110. Hasta 110, ¿no? Porque tú has producido 100 en el mismo periodo del stock del año pasado. Menos 10 del periodo anterior, exactamente. Entonces, esto mismo ocurre en el Estado, con lo que es la producción nacional. Tenemos que se puede acumular la producción, y eso se llama producción de existencias, y vamos a tener que se acumulan, y podríamos tener que un año se consume más de lo que ha producido de la economía. Pero no es porque ha producido más, sino es porque ha habido variaciones en existencias que se han acumulado de otros periodos. Vamos a ver un ejemplo para profundizar un poquito más este detalle. Aquí tenemos que el inicio del periodo contable de una economía nacional posee un inventario inicial de 20, es decir, que ya tiene un stock que ha acumulado del año anterior de 20 unidades. O sea, la variación de existencia del periodo anterior fue de 20 unidades. En este año en cuestión
se registra una producción de 100 unidades y gasta 110 unidades. Entonces, vamos a desarrollar el inventario inicial de las existencias. ¿De cuánto va a ser? De 20. Después tenemos que la producción va a ser de 100 unidades. Además de esto, el Estado, para generar riqueza, gasta 110. Aquí vemos que la producción ha sido de 100 y que el Estado ha gastado más de lo que ha producido. ¿Pero por qué lo ha podido hacer? Porque teníamos un stock inicial superior. Solamente bajo esta condición podría gastarse más de lo que se produce, siempre que exista un inventario inicial. Pero no podríamos nosotros gastar 130, por ejemplo. Podríamos gastar hasta 120, que es lo máximo que ha producido de riqueza la economía. Entonces, ¿cómo sería el registro contable? Sería el inventario inicial más lo producido, que son 100 unidades, menos lo que se gastan 110 unidades. En total, hacemos la sumatoria entre el inventario inicial, que son 20, más la producción 100 total, 120. Vamos a tener que el inventario final va a ser de 100. En este caso, inventario final, ¿cuánto tenemos de inventario final? 10 unidades, menos el inventario inicial, y vamos a tener que una variación de existencia de 10. ¿Qué significa este menos 10? Que la variación de existencia se ha reducido y que hemos consumido más de lo que la economía ha generado. Eso significa esta variación de existencia. Entonces tenemos que se producen 100 unidades, se gastan 110, es decir, que se utiliza más de lo que se produce. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta respecto a lo que son las variaciones de existencias? ¿Y si hubiera salido positivo? Ya vamos a ver un ejemplo de qué pasa si sale un valor positivo. Ya. Vamos a ver con el mismo ejemplo. Aquí nosotros tenemos de que la variación de existencia fue de 10, ¿no? Entonces, para el nuevo periodo, tenemos que se producen 100 unidades. Acá, se vuelve a producir lo mismo, ¿no? Aquí, ¿cuánto se gastó? 110 unidades. Ahora tenemos que ya no gasta 110 unidades, sino que gasta menos de lo que produjo. Entonces, tiene un inventario inicial. ¿De cuánto va a ser el inventario inicial? De 10, ¿no? De 100. De 10. 10. Porque, ¿cuánto nos sobró en el periodo anterior? 10. 10 nos sobró. Aquí tenemos que nos sobró 10. Entonces, tenemos que el inventario inicial va a ser de 10. Este inventario inicial, le sumamos la producción que va a ser de 100 unidades. El total de la producción va a ser 110, menos lo que se gasta, 90. Tenemos de inventario final 20. Entonces, para calcular la variación de existencia, tenemos el inventario final de 20, menos lo que se tuvo inicialmente, tenemos que la variación de existencia ha aumentado. ¿Qué significa este 10? Que a la economía le han sobrado 10 unidades. O sea, de todo lo que se ha producido, han sobrado 10 unidades. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre el signo positivo y el signo negativo? Aquí nos está diciendo que se ha gastado 10 unidades más de lo que se ha producido, está con signo negativo. Acá nos indica que se han gastado, que han sobrado 10 unidades de lo que se ha producido. Estas son las diferencias sutiles que se observan cuando trabajamos con lo que son variaciones de existencias. ¿Hasta allí alguna pregunta? Si no hay preguntas, continuamos. Entonces tenemos aquí que se producen 100 unidades, se gastan 90 y se acumula existencia para el próximo periodo. Profe, una pregunta, disculpe. Dígame. O sea, si sale positivo, eso quiere decir que eso es lo que sobró para el año siguiente. O sea, ese es el stock. Si sale positivo, estás diciendo que tú has generado más de lo que has utilizado. Si sale negativo, estás indicando que en realidad has utilizado más de lo que has producido. Eso significa el signo. Eso significa el signo. ¿Sí?
Y de ahí el inventario final y el inventario inicial, eso nos indica cuánto es lo que va a sobrar en existencia para el siguiente periodo. Son diferencias muy sutiles que hay que tener en cuenta al momento de hacer los cálculos, porque si miren que aquí hay bastante hilo fino que hay que saber discernir entre un concepto y otro. Ya vimos que no todos los conceptos, cuando hablamos en el sector público, son lo mismo que cuando hablamos en el sector privado. Existen muchas diferencias muy sutiles, por eso es que cuando se habla en economía hay que tener bastante concepto y sentido de propiedad para poder emitir un comentario, porque si no se estaría hablando cosas que no son la realidad de lo que está pasando. Entonces, la pregunta, ¿qué son las variaciones de existencia? ¿Quién me puede decir? A ver, Melanie, ¿qué son las variaciones de existencia? Es lo que al Estado le puede ya sea sobrar o le pudo haber faltado en lo que ya son sus producciones de bienes o servicios en un determinado periodo. Ya. A ver, ¿quién más? Zairi. Zairi, ¿qué nos puedes comentar? No está Zairi. A ver, Félix. Disculpe. Es la existencia que queda de una producción que no se vendió. Las variaciones de existencia, ahí más cercano está. Estas existencias constituyen lo que quedó, eso ya lo habíamos comentado en la clase anterior, es lo que quedó en las manos de los productores que no pudieron vender. Esas son las variaciones de existencia en un sentido muy literal y sencillo del contexto. Son las existencias que constituyen, es decir, lo que quedó en las manos de los productores que no pudieron vender. Esas son las variaciones de existencia. ¿Qué pasará si tenemos la existencia de cero? La variación de existencia es de cero, significa que todo lo que se compró, todo lo que se produjo, se lo vendió. Que ese sería el escenario más ideal. Entonces, estas variaciones de existencia se dan cuando el monto del gasto de la economía es menor que el monto de los bienes producidos, dado que las empresas no producen para quedarse con una mercadería guardada, las empresas producen con el fin de vender. Y esto es lo que relacionado a los métodos, ya hemos profundizado en más detalle, los que son el método del ingreso y el método del gasto. ¿Hasta allí alguna pregunta? En la parte teórica. Si no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver otras pequeñas definiciones muy importantes que es necesario conocerlas. Aquí tenemos producción corriente. Profesor, ¿está compartiendo pantalla? Disculpe. Ahí sí me estoy dando cuenta que no he estado compartida la pantalla, recién me doy cuenta. Ya, ahí sí. Ahora sí. ¿Sí pueden ver? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, esto es lo que habíamos conversado hace un momento. ¿Qué son las variaciones de existencia? Constituyen lo que quedó en manos de los productores y no pudieron vender, y se da cuando el monto del gasto de las economías es menor que el monto de los bienes producidos, dado que las empresas no producen para quedarse con mercadería guardada, producen para vender. Eso ya lo conversamos. Ahora vamos a ver unas definiciones importantes que tenemos que considerar cuando vamos a hacer cálculos del producto de una nación, lo que es la producción corriente y las transacciones no productivas. Hay que saber identificarlo. ¿Qué es una producción corriente y qué es una transacción no productiva? Ya que las transacciones no productivas no se consideran para el cálculo de una nación. Estas definiciones corresponden. Primero empecemos lo que es una producción corriente. Una producción corriente es la producción de bienes y servicios que se obtienen en una nación, periodo a periodo, y hay que tener en cuenta que estos no se pueden mezclar. Entonces, ¿qué es la producción corriente? Es lo que nos permite producir bienes y servicios. Todo lo que nos permita producir bienes y servicios. Eso se llama producción corriente. Dentro de lo que es, ya nos quedan 10 minutos, dentro de lo que es las cuentas nacionales. En cambio, cuando hablamos de transacciones no productivas, nos estamos refiriendo a aquellos que toman parte del cálculo del producto de una nación
que no toman, son las que no se consideran como parte del producto de una nación, es decir, no agregan valor. Entre estas tenemos las transferencias. Ya tenemos, miren que las transferencias no es lo mismo que un subsidio. El subsidio, ¿cuál es la finalidad del subsidio? Generar valor. Esa es la finalidad de un subsidio, generar valor, generar aumento en la producción. Pero, profesor, si estamos hablando de un pago, sería un gasto. O sea, el gobierno está haciendo un gasto al pagarle a los jubilados. Es que el pago de los jubilados, ¿por qué exactamente? Estas son las definiciones que se den en cuentas nacionales. Se lo conoce como transferencia. Es en efecto, es un pago que hace el gobierno a los jubilados, pero se lo identifica como transferencia. ¿Por qué no se lo considera a esta transferencia como una parte que contribuye al producto de una nación? Porque esta transferencia se la considera como una transacción de segunda mano. Es decir, los jubilados utilizan simplemente para consumir, para subsistir. Entonces, ellos no lo consideran a las transferencias que se hacen a los jubilados como una producción a la nación, aunque en el fondo sabemos que esto no es tan cierto, ¿no? Entonces tenemos de ahí lo que son las transacciones de segunda mano. Una misma transacción no se puede registrar dos veces. Por ejemplo, si nosotros compramos un carro de paquete, ahí generamos valor agregado, pero si lo revendemos, eso no va a constituir un ingreso al producto de una nación. Simplemente es un valor intermediario que no aporta al modelo. Tenemos que para el caso de las ventas de inmobiliario, solamente se registran las ganancias, ya que sabemos que los bienes inmuebles no se deprecian, más bien con el tiempo aumenta su valor. ¿A qué nos referimos a un bien inmueble? A un terreno, por ejemplo. Un terreno. Las becas tampoco forman parte del producto de una nación, aunque desde mi punto de vista yo creo que sí se deberían considerar, porque una beca, al fin y al cabo, se va a generar que el que recibe la beca tenga una mayor producción, pero en un futuro quizás no se lo considera porque dentro de un ciclo una beca no genera ingreso, no genera un crecimiento al producto. Por eso ha de ser que no se lo considera como parte del cálculo del producto de una nación. ¿Hasta allí alguna pregunta? Ya no alcanzamos a hacer el ejercicio, lo vamos a ver el día miércoles. Entonces ya hacemos un ejercicio en la próxima sesión y con ese ejercicio ahí sí les mando el taller, para que no estén con algunas inquietudes y puedan desarrollar con mayor facilidad el trabajo. Vamos a ver un poquito más lo que es el flujo circular de la renta. Lo habíamos visto de una manera muy sencilla, ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. El flujo circular de la renta es un modelo que explica el movimiento del dinero, de cómo pasa por las manos de los diferentes agentes económicos que se encuentran presentes en una economía. Y aquí tenemos que dentro de una economía están las empresas que producen, están las familias que consumen, y se encuentra el Estado, que el Estado hace tanto como consumidor como productor. Sabemos que el Estado, ¿qué es lo que hace? Regula o sirve de control entre las familias y las empresas. Se encarga de tomar medidas para regular las diferencias o las distorsiones que pueden haber entre estos dos segmentos. ¿Por medio de qué? Por medio de impuestos. Puede poner impuestos a las empresas o impuestos a las familias para incentivar o reducir el consumo. Puede poner subvenciones para estimular el consumo, o subsidios también para estimular el consumo. ¿Y a quién le pone estos impuestos, subvenciones o subsidios del Estado? A los bienes y servicios públicos. ¿Qué se maneja? La línea roja está expresando lo que es el flujo de dinero, y la línea azul es el flujo real, o sea, el flujo de cómo se mueven los insumos dentro de una economía. Entonces, tenemos que entre las familias y las empresas, las familias acuden a los mercados de productos para adquirir ¿qué cosa? Bienes y servicios.
Entonces las familias van a los mercados y adquieren bienes y servicios. Y así también van a los mercados de factores ¿a qué cosa? A demandar trabajo, y van a ofrecer también tierra, capital y trabajo. En cambio, las empresas tenemos que acuden al mercado de bienes y servicios, donde van a ofrecer venta de bienes y servicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener dinero, de obtener una ganancia. En cambio, las familias van al mercado de productos para dejar el dinero. En el mercado de factores ocurre lo contrario. Las familias van es para obtener dinero y con ese dinero consumir productos. Y a cambio de eso ofrecen tierra, capital y trabajo. En las empresas acuden al mercado de factores para demandar salarios, alquileres e intereses. Ellos pagan estos salarios, alquileres e intereses con el fin de obtener tierra, capital y trabajo. Y esta es la relación que involucra el ciclo circular de la renta, que la vez pasada lo habíamos comentado de una manera sencilla, ahorita ya lo estamos analizando de una manera más detallada. Entonces, aquí recalcando, tenemos el flujo real. Cuando hablamos de un flujo real, el flujo real es la línea azul que vemos en el gráfico. Este flujo real, ¿qué nos indica? Hace referencia a los factores de producción y a los bienes de servicio. Mientras que el flujo monetario indica justamente lo que dice el término, el flujo monetario que tiene que ver con el dinero, que va desde los agentes a otros, a cambio de factores de producción de bienes y servicios. Y hasta allí es la clase del día de hoy. Si hay alguna pregunta con respecto a la clase, ya nos quedan unos pocos minutos para terminar la sesión. Esta clase ya la voy a subir al Edmodo para que la puedan visualizar. La primera sesión ya está cargada en el Edmodo, ustedes ya la pueden visualizar. Si quieren algo repetir, algo profundizar, ya saben, si tienen alguna inquietud de algún tema que se desee profundizar un poquito más, puedo hacer un video tipo tutorial, que lo cargaría en el YouTube para que ustedes lo puedan visualizar. Recuerden que hay una tarea que ya fue asignada, si han revisado, está la tarea, esa es la segunda tarea. Recuerden que las tareas tienen un peso de 20 puntos. Las talleres tienen un peso de 20 puntos. El día de hoy no he registrado las asistencias, simplemente he estado un poco avanzando con la clase porque he querido expandir un poquito más el contenido para que puedan realizar el taller. En esta semana ya vamos a estar enviando el taller para que lo trabajen. Ya con eso tendríamos los dos componentes del taller, tendríamos ahí a los 20 puntos, o los 2 puntos. Las dos tareas, vamos a mandar posteriormente también una tarea, eso más adelante. Ahí tendríamos ya 20, 40 puntos, y la lección, cuando terminemos la unidad, tendríamos una lección. La unidad, la lección la vamos a tomar en el horario de clases. Como nosotros tenemos clases de 6 a 8, ese día que tenemos la lección empezamos la clase a las 6, termina la sesión 6:40, y de ahí ustedes van a tener un espacio de máximo 15 minutos para que puedan dar la lección, 15 o 20 minutos no más. Van a hacer preguntas objetivas, donde van a responder de 10 a 15 preguntas, dependiendo del grado de complejidad de los temas. Contestan las preguntas y tienen el resultado de la evaluación en el mismo momento que se da la lección. Entonces, igual, la lección, el día que se va a tomar, se va a comunicar con tiempo. Ya ustedes saben que cuando se acabe la unidad, automáticamente van a encontrar el resultado de la lección. Ya saben que viene la lección, se acaba la unidad, seguimos nosotros en la unidad 1, estamos viendo la unidad